Mis amados, pues muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es viernes 19 de enero del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página de Facebook Ministerios Voz que Clama y estamos compartiendo nuestra presentación de clase, nuestras diapositivas con el tema que estamos desarrollando, que hemos estado desarrollando, lo estamos compartiendo desde mi perfil personal de Daniel Puga en Facebook. Y usted más tarde va a poder ver esto a través de esta clase, la va a poder ver a través de YouTube, a través de nuestras listas de reproducción. Y usted también lo va a poder escuchar más tarde, posteriormente, a través de SoundCloud y de Spotify. Sea cordialmente bienvenido, saque su Biblia. Vamos a ir al texto. Recuerde que estamos en nuestra clase En Busca de Dios, el gozo de un avivamiento en nuestra relación personal con el Señor. Así que prepárese ya porque estamos por comenzar nuestra sesión del día de hoy. Gracias a Dios, mis amados, gracias a Dios hemos cubierto el día de hoy cuatro sesiones. Estamos cubriendo 4 sesiones de nuestra lección de estudio. Le damos gracias a Dios. Estamos en la lección 2, día 4, y estamos en la página, vamos a estar en la página 28 y 29 de nuestro material. Les animo a que pues usted se conecte, a que se prepare y estemos todos juntos en este estudio que ha sido de gran bendición para nosotros por medio de su palabra. Hemos compartido ya nuestras ligas con nuestros hermanos que nos acompañan desde otros lugares, desde otras plataformas. Por favor, váyase conectando para ya iniciar y no tomar más tiempo del necesario, mis amados. Pues bueno, ya hemos compartido y prepárense ya para nuestro tiempo de estudio. Vamos al texto, ¿qué le parece de la palabra de nuestro Señor? Vamos al texto que vamos a estar meditando el día de hoy. Vamos al texto de Isaías, el libro del profeta Isaías, Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 7. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 7. Recuerde también que todos los días estamos compartiendo el plan de lectura McChain en la Nueva Traducción Viviente, donde estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. Y también recuerde que lunes y viernes tenemos lectura de audiolibro. El lunes tenemos nuestra lectura ¿A quién pertenece el dinero?, acerca de la mayordomía cristiana y nuestro manejo de las finanzas. Y recuerde que el día de hoy, viernes, acabamos de mandar hace ratito nuestra lectura de Un líder de convicciones, 25 principios del liderazgo relevante del pastor Albert Mohler. Espero que sea de bendición para usted. Pues léalo, escúchelo, compártalo. Para eso está este año, pues es un año en el que queremos compartir varios materiales de edificación y de sana doctrina que ya hemos platicado ampliamente. Muy bien. Pues vamos a prepararnos, vamos a estar ya en nuestro tiempo de estudio y acompáñeme por favor al texto, Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 7. Le doy lectura y usted sígame con su vista y nos pondremos en el Señor en oración. Dice la palabra de nuestro Dios. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey,
Jehová de los ejércitos. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Donde quiera que usted se encuentre, incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias y te damos la gloria por permitirnos, Señor, cumplir nuestra meta esta semana y cubrir 4 sesiones, 4 días de esta lección número 2, Señor, de nuestro estudio. Señor, pero Padre Santo, más allá que un avance en tiempo, un avance académico, un avance, Señor, en una cronología de un programa, queremos, Señor, dar pasos hacia la madurez, hacia el compromiso contigo y hacia la santidad. Que este no sea, Señor, una cuestión emocional, superficial, errática, pasajera, Señor, sino que sea el inicio, Señor, de un camino seguro, un camino, Señor, de crecimiento, un camino en el cual, Señor, veremos hacia atrás, un camino, Señor, hacia abajo, estando nosotros cada vez más cerca de la gloria y un poco más, un poquito más, Señor, más parecidos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. No estamos conformes, Señor, con la situación en la que nos encontramos. No estamos conformes, Señor, estamos agradecidos por la obra que has hecho con nosotros hasta el día de hoy, pero no estamos, Señor, completamente satisfechos. Tu Espíritu Santo sigue redarguyéndonos, sigue moviéndonos, Señor, a una incomodidad santa en la cual nos examina con luz de lupa, Señor, con una luz de examen, Señor, para movernos al crecimiento en nuestra santificación. Como diría tu apóstol, Señor, no como si lo hubiéramos alcanzado, sino que proseguimos hacia adelante, proseguimos a la meta, nos olvidamos de lo que queda atrás y miramos hacia adelante. Señor, que esta lección haya creado una inquietud santa en nuestros corazones acerca del peligro del orgullo y la importancia de la necesidad de ser humildes. Señor, en esta sesión de estudio, en esta clase, encamina mis pensamientos y palabras para poder, Señor, compartir tu luz. Yo solamente, Señor, soy la antorcha, pero tú eres la luz, Señor, que nos va a alumbrar por el camino correcto. Sé con mis hermanos y hermanas que estarán en la transmisión, que lo verán quizás más tarde, en unas horas, o el día de mañana, o en las semanas siguientes, que lo verán, que lo compartirán, que lo reproducirán. Señor, no a nosotros sea dada la gloria, a tu nombre sea dada toda la gloria. Ese es nuestro objetivo y nuestra meta, que tú seas, Señor, visto y reconocido, Señor, conocido a través de tu palabra. Por eso, Señor, no hay oropel, no hay nada humanamente atractivo o carismático en el mensaje que predicamos, Señor. Queremos solamente predicar a Cristo y a este crucificado, Señor. Concédenos, Señor, este compromiso con tu palabra y sobre todo, para tu gloria, concédenos fruto y concédenos éxito, que la palabra corra y sea glorificada. Te pedimos todo ello, Señor, en el nombre de Jesús, y encomendamos este tiempo de estudio transmitido en el nombre de tu Hijo amado, y en su nombre decimos amén. Bueno, mis amados, pues estamos en el día 4 de nuestro estudio En Busca de Dios. Saque su libro, por favor, mi hermano, mi hermana. En Busca de Dios, estamos con este material, estamos en las páginas 28 y 29, si usted va con nosotros. Si no, pues le animo a que tome nota y a que nos vaya siguiendo de la manera que le sea posible. Recuerde que la presentación de clase está en la página, está en mi perfil personal de Daniel Puga, y de ahí pues usted lo puede observar y lo puede tomar algunas observaciones y notas de lo que vamos a comentar. Este estudio me gusta mucho. Este estudio me gusta mucho porque es un estudio más que teológico, es un estudio de carácter, creo yo, incluso devocional, que se puede llevar en grupo, que se puede llevar en una asamblea de iglesia, en un grupo de clase determinado, para un grupo de varones, mujeres, matrimonios, yo qué sé.
pero también se puede llevar de nivel individual. Entonces, este estudio yo lo hace aproximadamente casi 2 años, un poco más, lo empecé a contestar y fue algo que trajo mucha bendición y sobre todo mucha confrontación a mi vida en muchos aspectos de mi vida y de mi caminar. Lo sigue haciendo. Por eso considero que es necesario volver a él las veces que sea necesario, porque el avivamiento no solamente es una vez y ya. Tendría que ser algo, una cuestión que venga constantemente a nuestra vida en los tiempos en los que a veces hay sueño espiritual. Leonard Ravenhill, uno de los predicadores, de hecho un predicador pentecostal de mediados del siglo XX, un hombre que no tenía pelos en la lengua, un hombre de palabras duras, radical. Les recomiendo su literatura de Leonard Ravenhill. Y Leonard Ravenhill tiene un mensaje que dice cuando los hombres duermen, hablando acerca de esta parábola del trigo y la cizaña. Y él menciona qué es lo que pasa cuando los hijos de Dios duermen. Él dice, no están muertos, pero parecen muertos. Porque cuando ellos duermen están inconscientes, son inactivos, no dan fruto, no están alerta y son objeto de cualquier tipo de ataque y cualquier tipo de acechanza del enemigo. La parábola lo deja claro. Cuando ellos estaban durmiendo, dice el texto que vino el enemigo y sembró cizaña en el campo. Y eso es muchas veces lo que pasa en nuestras vidas, es lo que pasa en nuestras familias, es lo que pasa en nuestros matrimonios, es lo que pasa en nuestros ministerios, en nuestras congregaciones, en nuestras relaciones interpersonales. Eso es algo que pasa muy seguido. Lo que sucede es que nos dormimos en nuestra búsqueda del Señor, perdemos nuestro primer amor, como el Señor le escribió a aquella iglesia en Apocalipsis. Perdemos la pasión, el interés, aquello que tuvimos en algún determinado momento en nuestros inicios en la fe, va disminuyendo porque de alguna manera los afanes de esta vida, las preocupaciones, las tentaciones, la acechanza del enemigo, la seducción del mundo y muchas cosas, nuestra propia carnalidad van menguando. No quiere decir que la palabra no sea efectiva, sino que nosotros vamos prestando menos importancia y atención a ella, y eso trae consecuencias terribles a nuestra vida espiritual, de manera que un día volteamos hacia atrás y ya no tenemos la misma compromiso, el mismo interés, el mismo amor, la misma búsqueda del Señor que teníamos al inicio. Es por eso que este estudio es sumamente importante y por eso le animo, le exhorto a que se sume con nosotros, a que haga un compromiso en este año 2024 de buscar un avivamiento en su vida personal con el Señor. Acabamos de leer Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 7. Y hemos hablado a lo largo de esta lección, de la lección número 2, acerca de la humildad. Y hemos hablado mucho acerca de cuáles son las implicaciones del orgullo, cómo ve Dios el orgullo, cómo atrae la mirada y el corazón de Dios la humildad. Hemos visto el ejemplo el día de ayer en las vidas de los reyes Roboam y Asa. Y el día de hoy vamos a concentrarnos en la necesidad que tenemos de la humildad. La humildad no es opcional. La humildad es un requisito indispensable, esencial y necesario para, si queremos tener una relación con Dios, debemos ser humildes. Si queremos crecer como cristianos, debemos ser humildes. Si queremos un avivamiento, debemos ser humildes. Esto lo va a dejar claro este texto y esta lección en esta noche. Vamos a avanzar, mis amados, y bueno, el título de nuestra lección en el día 4, Encuentro con la Verdad, la humildad es necesaria. Y tenemos nuestro mensaje clave. Si usted gusta, puede apuntarlo. Si usted está llevando notas con nosotros, apúntelas para que pues podamos tener claro cuál fue el mensaje clave de nuestra lección el día de hoy. Nuestro mensaje clave es el siguiente: la concientización de la santidad de Dios
nos lleva al reconocimiento de nuestro pecado y a recibir el perdón de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que tú y yo, de manera individual y personal, debemos ser más conscientes de la santidad de Dios. Eso es lo que nos va a decir esta lección en esta noche. La santidad de Dios no es algo opcional, no es algo alegórico. La santidad de Dios es algo real y es algo sumamente importante, relevante, lo más relevante que puede existir. Y sobre todo es un asunto serio y es un asunto que Dios demanda de nosotros porque Él es así y por lo tanto su pueblo debe ser como Él es. Sed santos porque yo soy santo. Y este reconocimiento y esta plena conciencia, si no plena, por lo menos acercarnos a la conciencia, recordar que Dios es santo, nos va a ayudar a reconocer nuestra condición pecaminosa, una cuestión que está ahí constante, con la cual tenemos que estar vigilantes, y eso nos va a llevar a buscar al Señor y a pedir su perdón de una manera constante y de una manera habitual y de una manera sincera. Avancemos, por favor, mis amados. Vamos a mirar algunas observaciones previas acerca de este texto. Amén. Y bueno, pues la realidad es que cuando hablamos de la humildad, siempre tendemos a pensar que la humildad tiene que ver con una condición económica, con una condición social. Constantemente aquí en México nosotros decimos, eres bienvenido en tu humilde casa. Hay con humildad, ¿no? Decimos así como que de una manera muy coloquial, muy ligera y casual, pero la humildad se trata de algo más que usar zapatos sencillos, ropa no elegante y tener una casa modesta. No está hablando de cuánto ganas o la profesión o el oficio al que tú te dediques. No, está hablando de una actitud y una conciencia del alma y del corazón. La humildad no es un tema que esté publicándose en TikTok, en Instagram, en las redes sociales. No es un tema que venda muchas películas, que vendan muchas telenovelas, muchas series. No es un tema que los gurús de la riqueza, del éxito y de los negocios traigan de arriba y para abajo. Al contrario, todo el mensaje que se publica tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con la vanidad, tiene que ver con el materialismo, ¿verdad? Si usted quiere triunfar en este mundo, los valores que están hoy en primer lugar, los valores que hoy están en boca de todos, en la mente de todos y en el corazón de muchos, es la autoconfianza y la autopromoción. Yo y yo. De una manera o de otra seguimos cometiendo, seguimos buscando, seguimos siendo tentados y tropezamos por los pecados de Adán y Eva. Queremos seguir siendo como Dios. Satanás de esta manera engañó a la primer hombre y a la primera mujer diciéndoles no morirán, sino el momento en el que coman serán como Dios, dice Génesis. Y eso es lo que quiere ser la humanidad sin Cristo, quiere ser su propio Dios. Vimos ayer, ¿verdad?, la terrible autoconfianza que adquirió Asa, ¿verdad?, después de haber sido librado en un momento específico en el pasado. Clamó a Dios, pero después se olvidó del Señor. Y vamos a ver las consecuencias de esa autoconfianza. La autopromoción, pues a final de cuentas es ponernos en una posición por nosotros mismos. Y recordemos lo que habíamos platicado en unas sesiones anteriores de esta semana. Nos debemos nosotros humillar delante del Señor y Él nos exaltará. Él, no nosotros, Él nos exaltará cuando fuere tiempo, si nos humillamos. Acuérdate de lo que mencionó el Señor también en esta parábola, donde nos dice, cuando vayas a una boda, no te sientes en el lugar de honor, siéntate en el lugar más bajo. ¿Para qué? Para que no vaya a ser que venga el Señor de la casa y te diga, amigo, quítate de ahí. No seamos como aquellos discípulos que le dijeron, queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda cuando vengas en tu reino. Y el Señor les enseña a los discípulos que deben tener una actitud de siervos y no una actitud de señores. Y si alguno quiere alcanzar cierta grandeza en el reino de Dios, tiene que ser el siervo de todos.
Eso es humildad. Y Él nos enseña humildad al ponerse a lavar los pies de sus discípulos. Él nos enseña humildad, según Filipenses capítulo 2, al despojarse a sí mismo. No se aferró el ser igual a Dios de ninguna manera, sino que se despojó a sí mismo. Se hizo hombre, se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria sea a su nombre. Si usted quiere triunfar en el reino de Dios, usted tiene que ser humilde. Pero si usted quiere triunfar en el mundo, tiene que ser arrogante, vanidoso y confiado en sí mismo. Si usted quiere eso, lo puede obtener. Pero es lo único que va a obtener. Si usted quiere el aplauso de los hombres, lo puede obtener, pero es lo único que va a obtener. Si usted quiere las riquezas y la gloria de este mundo, los puede obtener, pero es lo único que va a obtener. Si usted quiere el agrado de Dios, tiene que humillarse en el Señor, tiene que ser obediente al Señor y tiene que vivir para la gloria del Señor, no para la suya. Sin lugar a dudas, estos son los consejos que el mundo no quiere escuchar. No quiere escuchar de la humildad. Pero en el reino de Dios y especialmente en el proceso y en el camino al avivamiento, la humildad y el quebrantamiento son esenciales. No existe manera, no existe forma en la que usted y yo podamos crecer como cristianos en arrogancia, en soberbia, en altivez de espíritu. Ya hemos leído pasajes en sesiones anteriores, no voy a volver a ellos, en las cuales hemos visto que Dios aborrece el orgullo, que antes de la soberbia, antes de la caída y antes del quebrantamiento están estas actitudes nefastas. Mencionaba una cita del libro de C.J. Mahoney, Humildad, Grandeza Verdadera, de que el orgullo es el primer pecado, el pecado que hizo convertir a un ángel en demonio. Es un pecado, el principal pecado, dice C.S. Lewis, y es el pecado que nos lleva a otros pecados. Leímos hace un momento el texto de Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Estamos presentando ahorita en nuestro perfil personal, ¿verdad? Una pequeña imagen que encontré en la red, ilustrando un poquito esta imagen, este pasaje. Isaías capítulo 6, mis amados, es uno de los pasajes más conocidos, más célebres del Antiguo Testamento, donde el profeta nos va a narrar su llamamiento, cómo el Señor lo llamó para servicio, para servirle como profeta. Vamos a ver en este capítulo, en esta sección que vamos a estudiar nada más, es un capítulo corto, pero nada más vamos a ver algunos versículos, y vamos a ver tantas cosas. Este pasaje es abundantemente rico. Ya lo leímos hace un momento, ahorita lo vamos a examinar de manera más detallada, pero hace aproximadamente casi 3 años, no, ya son 3 años, por allá de agosto, septiembre, estuvimos llevando una serie de predicaciones sobre Isaías capítulo 6. Todo el capítulo lo estuvimos tratando en varios mensajes, en varios sermones, domingo tras domingo. La serie lleva el título Conociendo al Señor en tiempos difíciles y está disponible en nuestras plataformas en audio y en video, en YouTube y SoundCloud, si usted los quiere escuchar. Pero me parece muy interesante que este capítulo, este pasaje, nos habla de algo muy importante. ¿Cuál es el resultado de conocer al Señor? Cuando conocemos realmente al Señor, cuando conocemos su persona, hay un cambio en nuestras vidas, hay una afectación en nuestra alma. Una persona que realmente dice conocer al Señor responde de ciertas maneras. Y lo vamos a ver ahora. Vamos al texto, ¿le parece? Vamos al versículo 1, Isaías capítulo 6, versículo 1. Y voy avanzando, sígame con su vista, por favor. Coméntenos, por favor, si usted ya está conectado, está conectada. Coméntenos cómo está el audio, cómo se escucha.
Si puede ver bien la presentación, si está bien el video, si está bien el audio, por favor, oriéntenos al respecto. Y ahorita, en un ratito, saludamos a nuestros hermanos que están conectados en esta transmisión. Muy bien, versículo 1. Dice el texto de la palabra del Señor: En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vamos a detenernos a hacer algunos comentarios al respecto. Podemos ver aquí, ¿verdad?, que el profeta nos está comentando, nos está dando la temporalidad, nos está diciendo cuándo sucedió esta visión. Es por eso que podemos tener fe y podemos tener seguridad de que lo que está contando aquí el profeta no es algo que él se imaginó, algo que él soñó, algo que él cenó mucha pizza, cenó mucho pozole y estaba alucinando, algo fruto de su imaginación, de ninguna manera. Él estaba perfectamente consciente en sus 5 sentidos y estaba perfectamente consciente en el día y en el año en que esto sucedió, y por eso él nos dice, en el año en que murió el rey Usías. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No podemos nosotros ignorar la enseñanza del Antiguo Testamento de ninguna manera. Esto que está escrito aquí, este primer verso con el que introduce este capítulo 6, es sumamente importante porque nos está mencionando algo que afectó el alma y la vida del profeta. Nos dice el año en que murió el rey Usías. No voy a entrar en demasiados pruritos académicos porque en el tiempo no nos lo permite, pero lo que tú debes de saber es que el reinado del rey Usías fue un reinado muy largo, un reinado aproximadamente de 50 años y un reinado sumamente próspero. De hecho, se dice que Usías era el amigo de la agricultura. Era un hombre que durante su reinado el ejército fue muy numeroso, fue un reinado de mucha prosperidad, fue un reinado de mucha bendición material, económica, militar para la nación. Fue un rey que llevó a la nación no como David y no como Salomón, pero fue un reinado muy longevo y fue un reinado muy estable. No voy a platicar un poquito acerca de Usías, pero es algo que tú debes de saber. ¿Por qué para Isaías es importante decirnos que esto sucedió en el año en que murió el rey Usías? Bueno, porque imagínate tú que después de vivir un periodo muy largo, de hecho, cuando prediqué este mensaje, comenté esto. En nuestros días, nosotros tenemos aquí en México pues periodos electorales que van cambiando cada 6 años, cada gobierno es muy diferente al otro y hay ciertos periodos de semiestabilidad, pero nada es seguro, ¿no? Nuestro gobierno, por ejemplo, históricamente más largo, por ejemplo, una dictadura como la de Porfirio Díaz fue larguísima, como 30 años. Y tú dices, 30 años es muchísimo, ¿verdad? Pero imagínate alguien que gobierna 50 años con este nivel de estabilidad. Muchas generaciones nacieron, crecieron, se casaron, tuvieron hijos y murieron durante el reinado del rey Usías. Y esto significa que fue un reinado que brindó mucha seguridad y estabilidad a la nación. Y en este particular caso, al menos para el profeta, esto fue algo de gran impacto. Y dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Esto es importante para nosotros, mis amados, porque cuando la confianza terrenal se pierde, Isaías puso su mirada en la estabilidad celestial. Cuando el rey humano cayó, murió, porque pues los reyes, como dice el profeta Daniel, y el Señor pone reyes y quita reyes, eso es pasajero. Eso es pasajero. Y usted puede tener sus opiniones políticas y usted puede tener sus simpatías políticas, pero al final, mi amado, mi amada, Dios sigue en su trono. Él nunca ha perdido el control, Él nunca ha perdido el gobierno del universo ni de su vida. Él gobierna el universo y gobierna tu vida. ¿Puedes decir amén?
Y esta es una perspectiva teológica y devocional que debemos abrazar. No importa qué tan difícil o qué complicada sea la situación que tú estás viviendo, el Señor está en el trono y lo tiene todo bajo su control. El Salmo 93 inicia con una declaración extraordinaria: Jehová reina. No está diciendo que Satanás y Dios reinan. A veces se comparten el poder, no. No está diciendo que a veces reinan los hombres y a veces Dios, no. Está diciendo y asegurándole a nuestros corazones que Él reina, ha reinado y seguirá reinando. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria sea su nombre. Esto es importante para nosotros porque cuando nos sentamos titubear, que el suelo se mueve a nuestros pies, que nuestras confianzas humanas se pierden, tenemos que poner nuestra mirada antes, durante y después en el Rey que está en el trono. Nunca ha estado el trono vacío. Isaías dice que vi yo. Nadie le contó esto, nadie se lo ilustró a él. Él no está hablando de un chisme, no está hablando de algo que le contaron. Él mismo con sus propios ojos vio al Señor. Y esto es algo que tú y yo debemos experimentar, mi amado, mi amada. No podemos tener una fe segura y estable por algo que nos cuenten, por algo que nos obliguen a participar. Tú tienes que ser participante, no espectador. Tú tienes que tener una experiencia personal con el Señor. No puedes vivir de fe prestada. No puedes ser cristiano por lo que dice tu pastor solamente. No puedes ser cristiano porque tus papás fueron cristianos. No existe ese concepto de la cuna cristiana. Tú tienes que ver por la fe al Señor. Tú y solo tú. Porque nadie va a responder delante del Señor en el día que el Señor te llame a su presencia. No va a responder tu esposa o tu esposo. No van a responder tus papás por ti. Tú tienes que responder por ti mismo. ¿Creíste o no creíste en Jesucristo como tu Señor y Salvador? Isaías dice, vi yo al Señor. Y dice que lo vio sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Qué implicación tiene este sentido de que esté sentado? Bueno, sencillamente no quiere decir que esté holgazaneando o que esté quieto, sino sencillamente que Él lo tiene todo bajo control. De igual manera, también la carta a los Hebreos, hablando acerca del sacerdocio de Cristo, nos dice que los sacerdotes del Antiguo Testamento ministraban de pie. No había ni una sola silla en el mobiliario del tabernáculo, ni había ninguna silla en el mobiliario del templo. ¿Por qué? Porque ellos estaban ministrando siempre de pie. Y dirás, entonces hermano, ¿por qué estás sentado en tu escritorio? Bueno, ahorita te explico por qué. Mis amados, nosotros podemos de alguna manera ver que el sacerdocio ahora, el sacerdocio de Cristo puede sentarse, y lo mismo dice el texto de Hebreos. Dice que Él se ha sentado porque Él ya cumplió todo. Los sacerdotes humanos estaban de pie porque su obra nunca acababa, porque nunca era suficiente sangre, nunca había nada que pudiera quitar completamente los pecados. Pero una vez que nuestro Señor Jesucristo cumplió la obra, Él se sentó. Y lo que vemos aquí, si lo quieres ver de una manera temporal, es al Señor sentado en perfecta calma, en perfecto control, de una manera perfectamente estable, inmutable. Hemos hablado en Fundamentos de la Fe que, hablando de los atributos de Dios, hemos dicho que Dios es inmutable. Eso significa que Él no cambia. Él no está preocupado por el día de mañana. Él no le asombra el futuro porque lo tiene aquí, mira, en sus manos. ¿Puedes darle gloria a tu Señor? Y dice que estaba sentado el Señor sobre un trono. Eso significa que Él es rey y que Él gobierna. Un trono que es alto y sublime y que nos dice que sus ropajes llenaban el templo. Podemos ver entonces la gloria y la majestad de nuestro rey y sacerdote.
llenando por completo. Él lo cubre todo. No hay ni un solo aspecto de nuestra vida de fe, de la vida de la iglesia, que no deba estar llena de la presencia de nuestro Señor. Continuamos nuestra mirada del texto y nada más voy a hacer algunos comentarios más porque si no me voy a extender, pero dice el texto en el versículo 2 y 3, dice el texto que por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estas criaturas celestiales, ¿verdad?, que estaban alrededor de la gloria del Señor. La palabra serafín es un ser ardiente, seraf, ¿verdad?, en el hebreo. Y se nos habla de la economía, ¿verdad?, de la anatomía de estos seres. No voy a entrar en demasiadas explicaciones, pero el punto es que ellos sabían delante de quién estaban. Por esta razón ellos tenían este cuidado, ¿verdad? Algunos dicen, ¿verdad?, que estas 6 alas se trata principalmente de la diligencia, ¿verdad?, de la rapidez con la que ellos estaban sirviendo al Señor delante de su presencia, pero también nos vemos, ¿verdad?, que ellos cubrían sus rostros, sus pies. Eso habla también de la profunda gloria, impactante, poderosa, temible, pero también de la reverencia que ellos tenían en la presencia del Señor, algo que podemos aprender nosotros de humildad. Si ellos tenían reverencia delante del Señor, ¿por qué tú y yo no la tenemos? Muy bien, continúa diciendo el versículo 3, y el uno al otro, es decir, entre estos serafines, cantaban, daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Gloria sea su nombre. Hago un comentario brevísimo acerca de este texto, me llevaría más tiempo. Esta declaración que están haciendo los serafines en la presencia del Señor es una declaración magnífica y es única. Es una declaración que solamente vamos a escuchar más tarde. Vamos a escucharla a través del testimonio del apóstol Juan en las revelaciones del porvenir, cuando él es llevado en el Espíritu, ¿verdad?, a mirar las cosas que habían de ser, nos dice Apocalipsis. Mis amados, de ningún otro atributo, de ninguno. Dios es justo, Dios es soberano, Dios es amor, Dios también manifiesta ira, Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, inmutable, hay aceidad en Él, Él no necesita de nadie. En fin, podemos decir varios atributos, su bondad, etc. Pero de ninguno. La Biblia no dice que Dios es misericordia, misericordia, misericordia. La Biblia no dice que Dios sea amor, amor, amor. Una virtud, un atributo que ha sido manoseado de una manera terrible. La Biblia no dice que Dios es gracia, gracia, gracia. Esta expresión triple, conocida como el trisagio, es una expresión que nosotros la leemos y decimos, ¿por qué repetir esta cuestión 3 veces? Bueno, lo que el texto nos está diciendo, en el texto hebreo, cuando se hacía una repetición, nos está diciendo que algo es importante. Cuando nos repite 2 veces, nos dice que es algo muy importante. Y habla hasta cierto punto de cierta importancia e intimidad. El Señor Jesús, por ejemplo, dice desierto, desierto. Las traducciones al español así lo tienen, pero nosotros lo vamos a ver como amén, amén. Esto es cierto, esto es cierto, esto es verdad, dice el Señor Jesús. Pero lo que vamos a ver aquí es una expresión llevada a un tercer nivel de importancia, de profundidad. Dios es santo, santo, santo. Esto es algo que para nuestra mente finita está limitada a comprender, pero este es un atributo que es llevado a un nivel muy alto y de una importancia tan grande y tan sublime que los seres celestiales cantan acerca de la santidad de Dios. La palabra santidad significa
apartado. Cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de que Él está completamente libre de contaminación, de maldad, de impiedad, que Él es absolutamente puro y recto en su moralidad y en su ética. En Él no hay nada de maldad. Este nivel de pureza y de santidad gloriosa, que requiere todo un estudio particular que ya hemos hablado en él en estudios anteriores, esto es algo que cantan los seres celestiales. Y esto es algo que produce estremecimiento incluso en las cosas inmateriales, como revela este versículo, y es algo que produce reverencia profunda en el corazón de los seres celestiales y que va a afectar profundamente la conciencia y el corazón del profeta Isaías. Continuamos. Y dice el versículo 5. Entonces, hasta aquí todo es una narrativa de Isaías, de lo que vio y de lo que escuchó. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor, vi a los seres celestiales, escuché que cantaban esto y vi cómo se estremecía la casa y se llenaba de humo, hablando de la gloria y de la Shekinah. Imagínate nada más, apenas nada más tú y yo, con la capacidad que Dios nos dé, vamos a aproximarnos con la mente, con el corazón, con la fe, a tratar de entender el impacto de la fe y de lo que estaba experimentando aquí el profeta Isaías. Tanto es así, tanto fue la gloria y la majestad que él queda abrumado y hace una declaración sumamente interesante. Y él dice, ¡ay de mí! Está hablando el profeta y está hablando en primera persona. Entonces dije, ¿por qué le está escribiendo esto? Dice, ¡ay de mí que soy muerto! Nuevamente, tenemos que entender esto en el contexto del Antiguo Testamento. Ningún ser humano podía ver la gloria de Dios sin estar perfectamente consciente de que estaba delante de alguien tan sumamente glorioso, poderoso y hasta cierto punto, entiéndame la palabra, peligroso en su gloria, que lo podía fulminar. Yo cuando hablo de esto siempre pongo de ejemplo lo siguiente. Tú y yo tenemos este par de ojos humanos, gelatinosos, que pueden ver cierta parte de luz, pero no pueden tolerar demasiada luz. Tú y yo podemos tolerar los rayos del sol porque tenemos la atmósfera y tenemos cierta protección hasta cierto sentido, pero tú y yo no podemos mirar demasiado tiempo de manera prolongada. A pesar de esta protección, no podemos mirar el sol porque nos destruiría los ojos, nos quedaríamos completamente ciegos. Si tú y yo estuviéramos delante del sol, de esa estrella en profunda, en esta combustión constante, estamos hablando de algo tan poderoso que nos consumiría, nos incendiaríamos, nos fulminaríamos, quedaríamos deshechos. Si sigues este pensamiento, esta realidad física, material y espiritual, Isaías, cuando está contemplando esto, no puede llegar a otra conclusión que es la siguiente: debo estar muerto. Debo estar muerto. Porque si estoy delante de la presencia gloriosa del Dios tres veces santo es porque debo estar muerto. Y debo estar muerto porque yo soy un ser finito, miserable, pequeño. Soy un gusano. No estoy hecho para estar delante de tanta gloria. Y sobre todo, y lo más importante, que es el tema de este texto, es soy un pecador. Sé que esto lo repetimos constantemente y lo repetimos hasta la saciedad y no lo dejaremos de repetir. Todo hombre es pecador. Tú eres pecador. Yo soy pecador. Y esto no es algo que debamos nada más mencionarlo como una palabra cliché. Debemos de ser conscientes de nuestro pecado, nuestra pecaminosidad.
y nuestra naturaleza vil y miserable. Y esto solamente lo podemos apreciar, solamente lo podemos experimentar con profundo dolor, pena, angustia, temor santo, únicamente cuando tú y yo somos expuestos a la luz gloriosa de la persona de Dios. Gloria sea su nombre. Déjame decirte una cosa. Ninguna persona puede entender o ser convencida de que es pecador y que está en una situación desesperada de salvación, que necesita salvación, si no comprende que es pecador. No puede haber salvación para alguien que no entiende que es pecador y que necesita ser salvado. Y sobre todo, no puede haber salvación para alguien que no entiende que no puede ser salvado por sus propios medios. Esto es algo que ofrece la religión. Las religiones humanas ofrecen un engaño, un oropel de salvación por medio de obras. Si tú haces esto, vas a recibir aquello. Si tú eres así, vas a poder lograr cierto grado y mérito moral y vas a ser aceptado por Dios. Esto es el engaño de la religión y es el engaño del legalismo y es el engaño de una, insisto, de una enseñanza sin Cristo. Mis amados, Isaías experimentó esta desesperación profunda. Estoy muerto, debo estar muerto. ¡Ay de mí! ¿Cómo es posible que esté yo aquí delante de esta belleza extraordinaria y sublime y peligrosa? Si los ángeles, si los seres celestiales tienen que protegerse, ¿por qué yo estoy aquí? Qué terrible es esto. Vamos a ver esta expresión. Vamos a ver, por ejemplo, este elemento de temor. La gente cuando habla de la santidad piensa que es algo agradable, pero en este sentido, en el Antiguo Testamento, debido a esta conciencia terrible de la santidad de Dios, los seres humanos se cubrían, se protegían, se alejaban. Y vamos a ver que esta conciencia de la santidad les producía mucho respeto. De hecho, incluso en nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver que cuando Él, por ejemplo, se presenta con Pedro y con los demás pescadores y les dice, pesquen, echen la red de este lado. Pedro como que no estaba muy convencido, pero le hace caso. Y vamos a ver que cuando ve la respuesta de la pesca milagrosa, Él no lo abraza a Jesús y le dice, oye, vamos a asociarnos, vamos a poner una pescadería y hacer negocio juntos. No, Pedro, desde luego, tocado por el Espíritu Santo, dice, no me toques, Señor, porque soy un hombre pecador. Cuando el Señor Jesús calma la tormenta con su sola voz, los discípulos no se ponen a celebrar en la barca, sino experimentan un profundo temor. ¿Qué hombre es este que los vientos y el mar le obedecen? Ese es el impacto de la santidad de Dios. Mis amados, es por esta razón que dudo sinceramente y profundamente que muchos de nosotros que decimos ser cristianos realmente hayamos tenido un encuentro real con el Señor. Porque si tenemos un encuentro real con el Señor, produce una profunda humildad, un profundo quebrantamiento, una profunda conciencia de nuestra pecaminosidad y de la absoluta dependencia que tenemos de la gracia y la misericordia de Dios. Experimentamos esta sensación de estar muertos, que deberíamos estar muertos todo el tiempo, que el hacha está bajo nuestro cuello todo el tiempo. Debería yo estar muerto. ¿Por qué sigo vivo? Eso es lo que está experimentando Isaías, una profunda humildad. Porque soy un hombre muerto y dice, estoy en un contexto, estoy en un mundo impío, en una sociedad de hombres impíos, pecadores, siendo un hombre inmundo de labios, y dice, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Wow! No sé tú, pero cuando yo me veo todas las mañanas digo, debería estar muerto.
soy inmundo. Y cuando salgo a la calle veo cómo la gente habla de Dios. Y cuando ves todo lo que hay por todos lados, inmundicia, 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 blasfemia, vanidad. Estamos en un entorno tan corrupto, tan sucio. Mis amados, no podemos experimentar, si usted pasa tiempo con el Señor, no puede experimentar otra cosa que esta conmoción sublime de humildad. ¿Cómo es posible que Dios no nos fulmine? Lamentaciones capítulo 3 lo expresa de una manera extraordinaria y dice de la manera siguiente. Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¡Aleluya! Gloria sea su nombre. Pero esto no debería dejarnos en un estado de conformidad espiritual. No, Señor. Observe lo que pasa. Vamos a avanzar en el texto. Y dice el versículo 6 y 7. Versículo 6. Y voló hacia mí, está hablando Isaías, voló hacia mí, es decir, hacia Isaías, uno de los serafines, de estos seres celestiales, presta atención, teniendo en su mano un carbón encendido. ¿Lo tomó con sus manos? No, Señor. Este serafín, a pesar de ser un ser celestial, un ser glorioso, un ser poderoso, en cierto sentido, no tomó este carbón encendido con sus manos, sino dice que lo tomó del altar con unas tenazas. Imagínate qué tan ardiente estaba este carbón. Este carbón es una ilustración, es una tipología de nuestro Señor Jesucristo. Él es el carbón encendido del altar. Y fíjate lo que va a hacer el serafín con este carbón. Dice, y tocando con él sobre mi boca. Esto debió haber dolido. Yo no sé usted si ha sufrido alguna quemadura o algún tipo de dolor traumático, pero el profeta experimentó un dolor santo. Le fue tocado con un carbón encendido sus labios. Y el serafín le dice, he aquí que esto tocó tus labios. Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mis amados, necesitamos que el Señor nos limpie, que el Señor nos purifique. Y ese proceso duele. Ese proceso duele. Mis amados, cuando el Señor toca nuestras vidas con su carbón encendido, Él va a consumir lo que es desagradable delante de Él. Pero el proceso es bueno. ¿Por qué? Porque va a quitar esta carga, esta condenación tremenda que experimentamos cuando estamos conscientes de nuestro pecado. Él nos quita la pesada losa de la condenación de Satanás que nos acusa. Eso es lo que hace el Señor. Nos dice, vete ya, yo no te condeno, te he limpiado ya. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. He quitado de ti el peso y he quitado de ti la mancha, la inmundicia. Ese día, mis amados, Isaías nació de nuevo. Este texto, insisto, es un texto que me produce profunda conmoción, siempre me desafía, me impacta, me conmueve. Si usted quiere escucharlo más a detalle, les comentaba que tenemos una serie de mensajes sobre Isaías capítulo 6, todo el capítulo, y con mucho gusto lo podemos compartir en la descripción de este pasaje. Quisiera hacer algunas preguntas elementales antes de terminar esta lección. Pregunta número 16. Vamos a, con base en lo que ya leímos y meditamos, vamos a hacer algunas preguntas. Vamos a analizar un poquito más
cómo se aplica esto a nuestras vidas. Enumere los eventos en el orden en que ocurrieron. A ver ahí los comentarios que están aquí acompañándonos, algunos hermanos, hermanas. Saludamos a nuestra hermana Roxana, ¿verdad? Desde allá, desde Michoacán. A nuestra hermana Mon Sánchez, de Encuentro Poderoso, bendiciones. A nuestro hermano Eduardo Soriano, saludos Lalito, ¿cómo estás? Dios te bendiga. A nuestra hermana Leti, Dios le bendiga, mi hermana. También estamos viendo pues a nuestras hermanas que están al pendiente, gracias, que nos confirman que está el audio bien. Coméntenos ahí en los comentarios cuál fue el orden de los sucesos que se van dando. ¿Qué fue primero? ¿Cómo se van suscitando las cosas? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros vamos a observar es que Isaías vio al Señor en su majestad y santidad. El proceso que tú y yo, por el cual debemos pasar, por el cual Isaías pasó y por el cual tú y yo debemos pasar es el siguiente. En primer lugar, tenemos que contemplar al Señor. Tenemos que ver por la fe al Señor a través del Evangelio, a través de Cristo. Tenemos que ver su santidad y su majestad. Eso fue lo que Él experimentó y lo que Él vio. Tú y yo debemos pasar por eso. Porque no podemos hablar de lo que no conocemos. No podemos ser transformados por algo que no hemos experimentado. La mayor parte de la gente tiene la temeridad de hablar de la Biblia, pero ni siquiera la ha leído, ni siquiera la ha estudiado. Y te aseguro que ninguna persona que sinceramente y realmente se ha expuesto a la palabra de Dios no ha tenido un impacto en su vida. Isaías vio al Señor en su santidad y majestad. Número 2, podemos ver entonces que Isaías, una vez que vio al Señor, reconoció por esa misma gloria que a Él le pertenece, reconoció la profundidad de su pecado y se sintió abrumado por su condición. ¿Está usted de acuerdo con esto? Entonces, ¿qué es lo que si tú todavía no has experimentado suficiente dolor por tu pecado, creo que lo que necesitas es ir a Cristo. Necesitas ir a las Escrituras, pasar tiempo en el Señor, en oración, en su palabra, ser expuesto de la gloria de Dios, para que puedas entonces experimentar este dolor santo por tu pecado. Quizás el pecado todavía no te duele, porque aún todavía no has experimentado, has visto la gloria de Dios. Necesitas conocer a Cristo para que te duela tu pecado. Platicábamos hace tiempo, cuando estábamos estudiando Fundamentos de la Fe, en este particular tema de los atributos de Dios, y decíamos que entre más conocemos los atributos de Dios, entre más conocemos las características de su persona, Él se hace cada vez más grande, más glorioso, más grande, más majestuoso. Y nosotros cada vez nos vamos haciendo, frente a su grandeza, majestad y eternidad, nos vamos haciendo más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, y nos vamos difuminando, desapareciendo. Ese es el punto. Entre más contemplamos a Dios, más nosotros somos conscientes de cuál es nuestra verdadera estatura. Eso fue lo que pasó con Isaías y eso es lo que debe pasar contigo. Tienes que acercarte más al Señor. Pero ¿qué es lo que pasa con muchas personas, incluso personas que se dicen cristianas, se alejan del Señor y empiezan a verse ellos cada vez más grandes, más sabios, más poderosos, se sienten omnipotentes, se sienten que no, se las saben todas, se vuelven orgullosos, ¿te acuerdas de las lecciones anteriores? Y en su mente, en su imaginación, Dios pues como que ya no les parece tan poderoso, no les parece tan sabio, no les parece tan compasivo, no les parece tan misericordioso. Tal parece como que Dios se hace pequeño a su vista de ellos, porque están distorsionados. Pero cuando miramos como Isaías la gloria de Dios, somos abrumados de una manera terrible. Eso es lo que debe de pasar con nosotros. Continuamos. Número 3. En el orden de estos eventos como ocurrieron, vamos a ver que Isaías confesó su pecado. Isaías confesó su pecado. Y esto es algo que debe pasar contigo. Confesar, mis amados, no solamente es una declaración verbal y ya.
Es un reconocimiento por medio de la fe y es una rendición, es una declaración. Cuando un criminal, cuando una persona es expuesta a sus delitos, es expuesta a sus crímenes, cuando es confrontado con sus delitos, la conciencia es abrumada a tal punto que entra en una situación de quiebre y ya no puede tolerar el nivel el peso de la acusación, el peso de la culpa, ya no lo puede tolerar. El ser humano solamente puede tolerar hasta cierto punto de culpa. Ciertas personas. Y llega un punto de quiebre. Y llega un punto de quiebre en el que reconocen su delito, reconocen su culpabilidad y dicen, sí, yo soy culpable, yo lo maté, yo lo robé, yo hice esto, yo mentí, yo dije esto, sí, yo soy culpable ya. Eso es lo que debe pasar con nuestras almas, para que haya libertad. David experimentó esto en el Salmo 32 y en el Salmo 51. Léalo, por favor, se lo dejo de tarea. Y David dice, mientras callé envejecieron mis huesos. Mis amados, cuando confesamos nuestros pecados hay libertad, hay paz. Pero cuando los confesamos de una manera sincera, cuando los confesamos de una manera clara, profunda, nos liberamos de esta culpa. Cuando tú y yo reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios, cuando tú y yo reconocemos que solamente Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, es donde tú y yo podemos ser librados de la culpa. Cuando tú y yo recibimos esa paz y esa bendición que recibió aquel malhechor que estaba a su lado, ¿te acuerdas? Cuando le dijo, yo sé que no lo merezco, pero yo reconozco que yo debo estar aquí, pero si puedes, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Lo reconoció como rey, lo reconoció como Señor, y en ese mismo día el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria sea su nombre. Número 4, acerca de los eventos en el orden en el que fueron ocurriendo. ¿Qué es lo que pasa cuando confesamos nuestros pecados, cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador? Mis amados, el apóstol Juan dice en su primera carta, si alguno dice que no ha cometido pecado, se está engañando a sí mismo. Y la verdad no está en él. Pero si alguno ha cometido pecado, recuerde esto, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Cristo es el único camino a Dios. Solo el Señor puede perdonar nuestros pecados. No lo va a hacer el cura, no lo va a hacer el Papa, no lo va a hacer el purgatorio, no lo van a hacer tus obras. Mis amados, Isaías fue perdonado. Fue perdonado y fue limpiado. Sin santidad, nadie verá al Señor. Santiago capítulo 4 dice, pecadores, limpiad las manos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mis amados, necesitamos limpiar nuestro corazón y nuestras manos en el agua viva que nos ofrece el Señor. Ser expiados, ser perdonados, ser comprados por su sangre preciosa. No hay otra forma, no hay otro camino. Últimas preguntas. Pregunta número 17, página 29. ¿Qué podemos aprender? Ya estamos terminando, no se me desespere. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Isaías acerca del avivamiento personal? Como se dará cuenta, podemos aprender muchas cosas. Entre ellas, podemos aprender que la humildad no se produce desde el corazón del hombre. El hombre por naturaleza no es humilde. La humildad no se produce desde el hombre, desde el corazón del hombre, sino la humildad viene cuando estamos cercanos a Dios. La humildad se produce cuando estamos expuestos a su gloria.
La humildad viene cuando estamos en una relación con Cristo. La humildad viene cuando recibimos su reprensión, su palabra, su corrección, su enseñanza y la aceptamos con fe. Cuando nosotros le conocemos en realidad y reconocemos su grandeza, la grandeza de su santidad, es cuando viene la humildad. Porque nos humilla, nos pone de rodillas y nos lleva a confesar nuestros pecados y a suplicar perdón. ¿Te acuerdas de Roboam y te acuerdas de Asa, verdad? Es hasta que ellos están en una situación de crisis, de desesperación, que ellos claman a Dios. Mis amados, ¿qué podemos aprender de Isaías? Debemos aprender a mirar al Señor. Debemos aprender a tener reverencia por su presencia, no solo en la iglesia, sino en toda nuestra vida. Ahí donde tú estás, ahí está el Señor. Y la actitud que tú tienes frente a Él y frente a su palabra, ¿cuál es? ¿Estás consciente de que Él es 3 veces santo? ¿Estás consciente de que Él pudo haberte fulminado esta noche y hoy estás de pie y estás escuchando esto por su gracia? No nos sintamos suficientemente fuertes, suficientemente sabios. Nada es nuestro, todo es de Él. Ninguna sabiduría, ningún conocimiento, ningún crecimiento es por nuestros méritos, sino por el Espíritu Santo y su gracia infinita. El avivamiento empieza, mis amados, cuando reconocemos nuestra profunda necesidad de Él. La visión de Dios que tuvo Isaías en el templo, este capítulo y estos versículos, es una ilustración del proceso de avivamiento. Cuando tú tengas dudas de hacia dónde va tu vida espiritual, tu crecimiento en el Señor, si necesitas ser avivado, yo te animo a que vuelvas a Isaías, a que vuelvas a este capítulo y mires tu vida a la luz del espejo de este pasaje maravilloso. Que te examines. ¿He visto a Dios por la fe? ¿He contemplado su gloria a través de las Escrituras? ¿Soy consciente de mi pecaminosidad? ¿Reconozco mi culpa? ¿Reconozco mi pecado? ¿Él ha tocado mi vida con el carbón encendido del altar? Pregúntate eso. ¿Cómo es que conocer a Dios y ver su gloria y santidad cambia nuestra vida? ¿Cómo es esto? Hablamos de hecho de esto mucho, pero en un sentido práctico. Hablamos de Isaías que tuvo esta visión, pero tú y yo no tenemos estas experiencias en este sentido. Ahora, todo lo que tenemos, toda mirada extraordinaria, la tenemos ahora solamente en Cristo. ¿Cómo es conocer a Dios y ver su gloria? ¿Cómo podemos conocer y ver su gloria el día de hoy? Yo quiero animarte como hermano, como amigo, como expositor, a que busques al Señor. Y buscarle es buscarle donde puede ser hallado y llamarle cuando está tocando. Dios se ha manifestado a nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. Él nos habla a través de su palabra. Aquí está. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Aquí está su voz. Aquí está su palabra. No estás buscando en sueños o en visiones o en experiencias estáticas. Aquí está la voz de Dios en las Escrituras. Por eso el Señor constantemente dice, ¿no habéis leído? Ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. A través de ellas podemos conocer al Hijo de Dios y a través de ellas podemos conocer su gloria y conocer su santidad. No hay otra manera. Podemos conocer la gloria y la santidad de Dios a través de la oración, porque a través de ella nosotros hablamos al Señor.
A través de las Escrituras Él nos habla. Pero también podemos conocer la gloria y la santidad de Dios simbolizadas y representadas también en la comunión con la iglesia local. El Salmo 133, hablando de la virtud y la belleza de la vida eclesial, dice que es hermoso cuando los hermanos están juntos en armonía, y lo compara al aceite que se derrama sobre la barba de Aarón y sus vestiduras, como el rocío de Hermón que refresca el monte de Sión. Pero dice, allí donde están congregados los hermanos, donde está el pueblo de Dios, ahí Él envía bendición y vida eterna. De la iglesia se dice que es el cuerpo de Cristo, su novia amada. Ahí está también representada la gloria y la santidad de Dios. A través de la predicación de la palabra, a través de la adoración congregacional, a través de los medios de gracia, a través de los sacramentos y las ordenanzas, del bautismo, de la cena del Señor. Mis amados, tenemos que ver a Cristo ahí representado. Y todos los días, mis amados, contemplamos su gloria. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1:20 nos dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Podemos ver revelado a través de la creación, de la revelación general, podemos ver la complejidad y la gloria de la mente de Dios y de su corazón. Yo no puedo entender cuando la gente dice que no existe Dios, que no hay Dios. ¿En qué mundo viven? Viven en un mundo de engaño y de fantasía. Necesitan ser humillados. Necesitan contemplar la gloria de Dios en Jesucristo y ponerse de rodillas. Necesitamos humildad. Y la humildad es necesaria, indispensable para tener una relación con el Señor. No hay otra manera, no hay otra forma. Como Isaías, cuando renovamos nuestra comprensión de la santidad de Dios, podemos reconocer la profundidad de nuestra maldad. Con un corazón quebrantado, confesamos nuestros pecados y renunciamos a ellos. Dios responde a nuestra humillación, otorgándonos su perdón. Nos restaura y nos hace instrumentos útiles para la gloria de su nombre en este mundo. Mis amados, esto es la verdad. Yo quiero invitarte a ti el día de hoy, si has estado dormido o dormida espiritualmente, si hoy el Señor ha hablado a tu vida, acércate a Él. Permíteme orar contigo y orar por ti, que el Señor obre un avivamiento en nuestras vidas, el Señor obre un avivamiento en nuestros corazones, y que podamos experimentar esta hambre y sed de Dios, y sobre todo esta humildad profunda que viene cuando contemplamos la gloria de Dios. Que somos tan pecadores y Dios es tan hermoso. Que el Señor nos ayude. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos, Señor, gracias, te damos la gloria por esta noche, por tu palabra que nos ha confrontado, que nos ha iluminado, que nos ha, Señor, llevado como Isaías, Señor, al trono, Señor. Nos ha llevado a verte ahí sentado en el trono glorioso, Señor. Nos ha llevado, Señor, a escuchar el cántico, Señor, glorioso, potente de los seres celestiales, repitiendo que tú eres 3 veces santo. Señor, que nuestra mente y nuestro corazón nunca olvide semejante visión, semejante ilustración, semejante testimonio. Nosotros todos los días vemos tu gloria. Escuchamos tu voz, Señor, como dice el Salmo. Un día declara un día y una noche a otra noche declara sabiduría. Todo el tiempo estamos viendo tu gloria, escuchando tu voz, pero no prestamos atención. Señor, necesitamos
la humildad de Isaías. Esa humildad que solamente viene cuando estamos delante de ti. Señor, haznos conscientes de la pecaminosidad de nuestros pensamientos, del orgullo profundo y radical y inmundo de nuestro corazón, de la inmundicia de nuestros labios. Y por favor, límpianos, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa. Limpia nuestros pensamientos, de manera que pensemos, como dice Filipenses, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que sea digno de alabanza, Señor, todo aquello que te glorifique, que nuestra mente esté cautiva de la palabra de Dios. Que nuestros labios, Señor, solamente hablen, Señor, aquello que sea correcto y justo, Señor. Y que nuestro corazón, Señor, sea renovado, limpiado, regenerado si es necesario, Señor. Que en nuestro corazón brote la vida, Señor. La vida de Cristo. Te doy gracias por este tiempo de estudio y nos ponemos en tus manos en esta noche para que hoy la palabra, Señor, lleve fruto y se haga carne. Aquellos que necesiten, Señor, tu ayuda, por favor, no los dejes solos. Por favor, Señor, no dejes solos a tu pueblo, Señor, no dejes sola a tu iglesia, no dejes solos a tus santos. Nunca lo has hecho y nunca lo harás, Señor. No permitas, Señor, que nos sumamos en la oscuridad del engaño, del autoengaño, de la vanidad, de la autocomplacencia. Que tu Espíritu Santo nos persiga hasta el punto, Señor, que podamos experimentar la humildad de Isaías. Pongo en tus manos a tu pueblo, a tu iglesia, a tus santos y a todos los que escuchen este mensaje para que seas tú el que habla a sus corazones. Nos encomendamos a ti en esta noche en el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén y amén. Mis hermanos, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión de hoy viernes. Recuerda que estamos llevando una nueva dinámica intensiva de nuestro estudio en busca de Dios, el gozo de un avivamiento en nuestra relación personal con el Señor. Mañana tenemos estudio presencial a las 6 de la tarde. Los hermanos que se congregan con nosotros, por favor, lleguen temprano. Por favor, lleven su material ya contestado hasta la lección 4. Y vamos a ver mañana la lección número 5, ¿ok? Y va a haber un ejercicio. Entonces, necesito que lleven ya su material contestado, por favor. Y si usted no se congrega con nosotros y quiere hacerlo, estamos muy cercanos aquí en la Ciudad de México, en la zona oriente, muy cercanos al aeropuerto de la Ciudad de México. Si usted quiere reunirse con nosotros al sábado a las 6 de la tarde, por favor escríbame a través de Messenger, a través de Gmail o a través de WhatsApp. Acérquese con nosotros para que le dé la ubicación y pueda asistir. Confírmenos porque luego nos llenamos y luego ya no hay espacio. Vamos a tener un tiempo de adoración maravilloso. Vamos a tener también pues lectura de la palabra y vamos a tener este estudio de la palabra del Señor. Quiero animarle también a que camine con nosotros en el plan de lectura McChain, en la nueva traducción viviente. Esto es parte del avivamiento. También, esto es parte del avivamiento. Y por último, pues bueno, también invitarle a que usted, si no tiene dónde congregarse, si usted quiere congregarse en una iglesia bíblica, ¿verdad? Pues también, llámeme, escríbame y con mucho gusto nos ponemos en contacto con usted para pues acercarnos a usted y encaminarle a una vida congregacional sana, ¿verdad? Y por último, también comentarle que pues estamos comprometidos con el discipulado y la plantación de iglesias. De manera que si usted en su hogar quiere tener un estudio bíblico, sea de evangelismo, sea de discipulado, sea de estudio bíblico, sea de plantación, comprométase usted y su familia y reúname como un mínimo a 5 personas, aparte de usted y su familia, 5 personas más en su hogar. Y alrededor del Estado de México y en la ciudad, con mucho gusto, nos organizamos, lo ponemos en oración y vamos a dar ese estudio en su casa. Sin ningún costo, mis hermanos. Proporcionamos Biblias para quienes no la tengan, los materiales, los acercamos a ustedes. El objetivo, mis amados, es que llevemos el Evangelio del modo bíblico. El Evangelio prosperó en Hechos de los Apóstoles, en predicación en casas.
Entonces, quiero llamarle a usted a que se sume a esta expansión en este año 2024. Por favor, estamos para servirle y estamos pues también para trabajar para el Señor. Nos vemos el día de mañana, no se despegue, por favor, y no se agote. Hay mucha gente que dice, oye, que diario, no es diario, el miércoles los dejé descansar, ¿sale? Y pues ya diría mi abuela, descansarán cuando se mueran. Ahorita es tiempo de buscar al Señor, ¿sale? Entonces, nos vemos el día de mañana, recuerde, a las 6 de la tarde, lleguen temprano, lleguen puntuales, y tenemos pues al final de la reunión, ya sabe, convivencia cristiana, convivencia entre creyentes, y pues la comedera santa, ya sabe que nunca falta, ¿verdad? Les mando un abrazo a todos, quédese con nosotros, excelente noche a todos, Dios les bendiga y recuerden, a Dios sea la gloria. Gracias por sus felicitaciones, un abrazo, Dios les bendiga, hasta pronto.